¿Te atreverías a pasar una noche en una casa donde los muros susurran secretos del pasado, desde residencias marcadas por tragedias hasta mansiones que ocultan experimentos prohibidos? Acompáñanos a descubrir por qué estas casas nos siguen helando la sangre y qué hay detrás de sus leyendas más oscuras. Número 17. El fantasma Hmong. Una historia de traición y apariciones. En lo profundo de Hamhong, Taiwán, la mansión Liu se alza como una pesadilla con enredaderas trepando por sus paredes. Abandonada desde los años 50, cuando la familia desapareció misteriosamente tras un escándalo, la criada tuvo una aventura con el patriarca. Cuando su esposa lo descubrió, la criada apareció ahogada en el pozo de la mansión. Su espíritu, dicen, nunca partió. El pozo permanece estancado, con supuestas cenizas flotando en sus aguas oscuras. Soldados cercanos reportan encuentros paranormales, ruidos inexplicables, luces y lamentos de mujer. Aunque la mansión atrae a cazadores de fantasmas, pocos resisten mucho tiempo. Irónicamente, una acogedora cafetería funciona ahora junto a uno de los sitios más embrujados de Taiwán. Un recordatorio de cómo los vivos siempre encuentran forma de beneficiarse de los muertos. Número 16. La casa del sufrimiento de un científico. Encaramada en los escarpados acantilados de Nuevo León, México, se alza imponente una inquietante estructura la Casa del Dolor. ¿Quién la construyó? ¿Por qué se encuentra tan aislada? Las respuestas son más extrañas de lo esperado. En 1955, el científico Eduardo Aguirre Peña encargó la mansión, alegando que necesitaba soledad para una investigación crucial, aunque nunca reveló su naturaleza. Cuando él y su familia se mudaron 5 años después, lo que debería haber sido un remanso de paz se convirtió en una pesadilla. Pronto, se extendieron historias escalofriantes. Los lugareños reportaron gritos espeluznantes que resonaban en la ladera de la montaña. Muchos temían que Eduardo se hubiera vuelto loco. ¿Corría peligro su familia? La verdad era aún más oscura. Eduardo se infectó deliberadamente con pinta, una enfermedad tropical rara y agonizante, para estudiar sus efectos de primera mano. La infección le causó llagas insoportables, y si esos gritos eran suyos, el sufrimiento era inimaginable. Aunque sobrevivió, la casa fue abandonada a su suerte. Quizás los recuerdos del dolor fueron demasiado. Para la década de 1980, hubo planes para convertirla en un museo, pero nunca se materializaron. Hoy, la mansión es un cascarón desmoronado que solo atrae a cazadores de fantasmas y amantes de las emociones fuertes. Sin embargo, una pregunta: ¿por qué Eduardo se marchó? ¿Fue el tormento lo que lo obligó a irse? ¿O descubrió algo mucho peor? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que no volveré a entrar en la Casa del Dolor pronto. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 15. Hospital Encantado. El oscuro pasado del Hospital New Park. Los hospitales son inquietantes incluso cuando están en funcionamiento. Fríos, estériles y llenos de preocupaciones susurradas. ¿Pero uno abandonado? Eso es propio de pesadillas. En lo profundo de Liverpool, Inglaterra, el Hospital New Park se alza como una reliquia de sufrimiento tan oscura que incluso los cazadores de fantasmas dudan en entrar. Su historia comienza en 1874, no como hospital, sino como orfanato. Como muchas instituciones de la época victoriana, era un lugar severo. La disciplina era cruel y el ático guardaba un secreto inquietante. Armarios apenas lo suficientemente grandes como para encerrar a un niño. Para 1954,
el orfanato cerró y el edificio se convirtió en un hospital psiquiátrico. Durante décadas, albergó a los pacientes más problemáticos de la ciudad. Luego, en 1992, un manicomio cercano cerró sus puertas y toda su población fue trasladada a New Park. Superpoblado y caótico, el centro no daba abasto. Para 1997 cerró sus puertas definitivamente. Pero algo o alguien permaneció. Desde su abandono, New Park se ha ganado una reputación escalofriante. Investigadores paranormales reportan susurros que resuenan por los pasillos, pasos en pasillos vacíos y figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. Número 14. La mansión Manequín. Una casa de muñecas en movimiento. Las muñecas son espeluznantes. Los maniquíes son aún peores. Así que cuando la casa de John Lawson comenzó a llamar la atención por su extraña exhibición de figuras realistas, la gente tenía preguntas. Esta inquietante casa, ubicada en el tranquilo pueblo de New Hamburg, Nueva York, ha sido testigo de más tragedias que la mayoría. Y, sin embargo, a pesar de todos los desastres, la casa en sí se ha mantenido intacta, casi como si estuviera destinada a estar allí. El primer desastre ocurrió en 1871, cuando un tren descarriló y se produjo una enorme explosión a solo 60 metros de distancia. Se perdieron muchas vidas, pero la casa de John Lawson permaneció completamente intacta. Luego, en 1877, un incendio devastador arrasó el pueblo, consumiendo todo a su paso, excepto, una vez más, la casa. Ya fuera por suerte o por algo más antinatural, sobrevivió cuando nada más lo hizo. Luego, en 2016, las cosas se volvieron aún más extrañas. De la noche a la mañana, comenzaron a aparecer maniquíes en el porche. Vestidos con ropa antigua, sus ojos sin vida miraban fijamente la calle vacía. Un día posaban en mecedoras, con las manos de plástico apoyadas en el regazo. Al siguiente, estaban en una posición diferente, con la cabeza ladeada y los brazos en alto, como si estuvieran conversando. Sin embargo, nadie vio a nadie moverlos. Los rumores se descontrolaron. Algunos creían que los maniquíes estaban poseídos, animados por las almas de quienes perecieron en las tragedias del pueblo. Otros pensaban que se trataba de una elaborada broma, aunque la dedicación necesaria para mantenerla parecía obsesiva. Número 13. La Casa de las Brujas. En la comuna italiana de Coronova, junto al lago de Como, se alza la Casa de la Estrega, Casa de las Brujas. Construida en 1857 para el conde Félix, oficial de la Guardia Nacional Italiana, la mansión fue testigo de eventos perturbadores desde su inicio. El arquitecto murió antes de completarla, y en 1862, la esposa del conde fue encontrada mutá y su hija desapareció sin dejar rastro. Algunos culparon a un asaltante, otros señalaron a la propia hija. La familia Day abandonó la propiedad durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la mansión deteriorada ha sido objeto de rumores sobre rituales ocultistas. Los exploradores urbanos que se aventuran en su interior reportan una inquietante sensación de presencias invisibles que los observan y siguen sus pasos. Aunque abandonada, la Casa de las Brujas parece estar lejos de vacía. Número 12. Sanatorio Durán, el hospital más embrujado de Costa Rica. Enclavado en las brumosas colinas de Costa Rica, el Sanatorio Durán se alza como un recordatorio desmoronado tanto de la ambición médica como de la trágica pérdida. Lo que comenzó como el intento desesperado de un médico por salvar a su hija se convirtió en uno de los lugares más embrujados del país. En 1918, el doctor Carlos Durán Cartin
fundó el hospital con la esperanza de curar la tuberculosis. Su propia hija había sido víctima de la enfermedad y él creía que un sanatorio aislado podría salvarla. Pero a pesar de sus esfuerzos, no sobrevivió. El hospital continuó funcionando durante décadas, atendiendo a pacientes con tuberculosis y enfermedades mentales. Las monjas atendían las instalaciones, dedicando sus vidas a los enfermos. Sin embargo, sus muros fueron testigos del inmenso sufrimiento de innumerables pacientes que sucumbían a la enfermedad. Para la década de 1960, la medicina moderna redujo la necesidad de este tipo de hospitales. El edificio se convirtió en un orfanato y luego en una prisión. Pero en la década de 1970, un volcán cercano entró en erupción, dañando gravemente la estructura. Estaba abandonado, al menos físicamente. Los lugareños insisten en que su pasado perdura. Figuras sombrías se mueven por pasillos vacíos. Voces incorpóreas susurran en el silencio. Y algunos afirman haber capturado evidencia fotográfica de fantasmas. Un periódico costarricense incluso publicó una imagen inquietante. Una figura espectral de pie al final de un pasillo. ¿Era una prueba de lo sobrenatural o solo un juego de luces y sombras? Una cosa es segura: el Sanatorio Durán puede estar abandonado, pero no está vacío. Número 11. La mansión del demonio. Una casa que mata. Algunas casas prometen comodidad y escape, otras solo terror. En lo profundo del norte del estado de Nueva York, una finca abandonada se alza con una reputación más oscura que sus desgastados muros de piedra. Oficialmente se llama Villalobo Torcido, pero la mayoría de la gente la conoce por otro nombre: la Mansión del Demonio. Su historia comienza en 1894, cuando William O. Wolf construyó la casa como un lujoso refugio vacacional. Se suponía que sería el refugio soñado de su familia. En cambio, se convirtió en el escenario de su peor pesadilla. Antes de que pudiera siquiera entrar, la esposa de Wolf sufrió un infarto fatal. Afligido pero decidido, siguió adelante y se mudó solo, quizás con la esperanza de que el tiempo que pasara en su nuevo hogar aliviara su dolor. Pero después de solo una noche, él también murió. Causar otro infarto repentino. Dos mutés de la misma manera en el mismo lugar. ¿Una coincidencia extraña? ¿O algo mucho más siniestro? La casa pasó al hijo de Wolf, pero el destino no había terminado de asestar golpes a la familia. La Gran Depresión golpeó con fuerza y para 1930 se vio obligado a vender la propiedad. Lo que sucedió después solo agravó su sombría leyenda. Los contratistas entraron, despojaron la mansión de sus puertas y ventanas y luego la abandonaron. Durante 70 años, la otrora elegante villa permaneció vacía, con su inquietante silueta recortada contra el cielo como una advertencia. A pesar de los múltiples intentos de venderla, ningún comprador se atrevió a correr el riesgo. Algunos decían que la casa estaba maldita. Número 10. El Silent Hill de la vida real. Un pueblo devorado por el fuego. Un pueblo cubierto de ceniza, con las calles abiertas, el humo elevándose del suelo. Suena a pesadilla, pero para Centralia, Pensilvania, es la realidad. Si has jugado a Silent Hill, habrás visto la inquietante niebla. Un pueblo envuelto en la niebla que se siente abandonado, pero no completamente vacío. La inspiración de la vida real, un lugar que lleva ardiendo más de 60 años. Comenzó en 1962 con un plan sencillo. El vertido ilegal era un problema, así que las autoridades crearon un vertedero. Cuando fue necesario despejarlo, quemaron la basura. El fuego se apagó, o eso creían.
Días después, las llamas volvieron. Una vez más, las autoridades excavaron más a fondo y descubrieron su terrible error. Una abertura oculta en el vertedero conducía a minas de carbón bajo el pueblo. El fuego se había infiltrado en las vetas de carbón, provocando un infierno subterráneo imparable. Al principio, los residentes intentaron quedarse, pero el fuego tenía otros planes. Gases venenosos se filtraron en las casas. Los árboles se marchitaron, las carreteras se derrumbaron. La gota que colmó el vaso llegó en 1981, cuando un niño de 12 años casi cae en un socavón de 45 metros. Apenas sobrevivió. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. La Dama Morena de Raynham Hall. Si existen los fantasmas, pocos son tan famosos o aterradores como la Dama Morena de Raynham Hall. Esta mansión inglesa en Norfolk se ha mantenido en pie durante siglos. Pero su leyenda estalló en 1936, cuando la revista Country Life publicó una fotografía escalofriante. La imagen mostraba una figura espectral brillante descendiendo la gran escalera. Un fantasma captado por la cámara. ¿Pero quién era ella? La historia se remonta a principios del siglo XVIII, cuando Lady Dorothy Walpole, hermana del primer ministro de Inglaterra, vivía en Raynham Hall. Dorothy tenía un secreto, una aventura. Su marido lo descubrió. Su venganza fue brutal. Algunos dicen que la encerró, prohibiéndole ver a sus hijos. Otros afirman que fue envenenada. Oficialmente, murió de viruela en 1726. Pero los lugareños nunca lo creyeron. Insistían en que el espíritu inquieto de Dorothy aún vagaba por los pasillos, buscando a la familia que había perdido. Los avistamientos de la Dama Brown se remontan a siglos atrás. Incluso el rey Jorge IV afirmó haberla visto. Despertó aterrorizado y encontró a una mujer espectral mirándolo fijamente. Juró no volver jamás. Entonces llegó la infame foto, la imagen espeluznante que convirtió el fantasma de Dorothy en una sensación mundial. Los escépticos la llaman un efecto de luz, una doble exposición. Pero, ¿publicaría una revista respetada un engaño? ¿O acaso solo por un instante capturaron una prueba irrefutable de lo sobrenatural? Número 8. Chateau Miranda. Un castillo de cuento de hadas convertido en ruinas embrujadas. Escondido en lo profundo de la campiña belga, el Chateau Miranda antaño se alzaba como un impresionante castillo gótico, con sus agujas perforando el cielo como sacadas de un cuento de hadas. Pero tras su imponente fachada se escondía una historia de guerra, sufrimiento y siniestros susurros de lo sobrenatural. Construido en 1907 para el conde Liedekerke de Beaufort, fue un lujoso refugio hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron el país. La familia huyó, abandonando el castillo a su suerte. Los alemanes lo tomaron, utilizándolo como campamento militar, y posteriormente se convirtió en campo de batalla durante la Batalla de las Ardenas. Tras la guerra, el castillo adquirió un nuevo e inquietante propósito. Se convirtió en orfanato y campamento de verano. Pero los niños hablaban de duros castigos e incluso abusos. Para la década de 1970, el orfanato cerró y el castillo quedó abandonado a su suerte. Sin embargo, las historias de su pasado se resistían a morir. Los exploradores urbanos reportaron susurros fantasmales, luces parpadeantes y la risa distante de niños invisibles. Algunos juraron haber visto figuras espectrales moviéndose por sus pasillos desmoronados, como si el castillo aún se aferrara a las almas de quienes vivieron y quizás murieron entre sus muros. Número 7.
Queen's House, Inglaterra. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero esta vale más que 1000 pesadillas. En 1966, el reverendo Ralph Hardy visitó Queen's House en Greenwich, Inglaterra, un lugar lleno de historia. Mientras admiraba la arquitectura, tomó una simple foto de la gran escalera tulipán. Pero al revelarla, encontró algo que no había visto con sus propios ojos. Una figura fantasmal subiendo las escaleras, con sus manos sombrías aferrándose a la barandilla como si luchara por subir. Antes de adentrarnos en el misterio, hablemos de Queen's House. Construida entre 1616 y 1619 por orden del rey Jacobo I, fue un regalo para su esposa, Ana de Dinamarca, la razón por la que la insultó furioso después de que ella disparara accidentalmente a su perro. Romántico, ¿verdad? Desafortunadamente, nunca llegó a disfrutarlo. Ana murió antes de que se terminara. ¿Podría su espíritu aún estar presente, explorando finalmente los pasillos que nunca llegó a ver? Con el paso de los siglos, la casa de la reina se convirtió en prisión, orfanato, hospital e incluso escuela antes de transformarse en museo. Si los fantasmas existen, este lugar tuvo muchas oportunidades para coleccionarlos. Volviendo a la infame foto, el reverendo Hardy quedó desconcertado, así que la envió a Kodak para su análisis. Los expertos concluyeron que no había sido manipulada, sin trucos, sin doble exposición, nada que sugiriera un engaño. Número 6. La tragedia olvidada de Rumanía. Algunas tumbas están destinadas a permanecer intactas. Pero ¿qué sucede cuando la avaricia decide lo contrario? Construida en 1908, esta gran cripta de piedra fue el lugar de descanso final del barón Georgi Stirbe, un acaudalado terrateniente cuyo legado estaba destinado a la ruina. Solo 3 años después de su finalización, tanto el barón como su esposa fallecieron en 1911 y sus cuerpos fueron sepultados en el mausoleo. Debería haber sido un lugar de descanso eterno, pero en cambio se convirtió en un sitio de profanación implacable. La inmensa fortuna del barón fue redistribuida al pueblo, una decisión que dejó a algunos preguntándose si su mute había sido completamente natural. Luego, en la década de 1950, el nuevo alcalde comunista de Bovila vio el mausoleo como nada más que un tesoro oculto. Ordenó allanar la tumba, saqueando cualquier objeto de valor que pudiera ser nacionalizado. Pero lo peor estaba por venir. Un grupo de adolescentes locales, deseosos de poner a prueba su valentía, irrumpió en la tumba y perturbó los restos del varón y su esposa. Y por perturbar, no me refiero a simple vandalismo. Me refiero a que jugaron al fútbol con las calaveras de los difuntos. Sí, has oído bien. Si las maldiciones son reales, entonces estos chicos sin duda se ganaron una esa noche. Para evitar más profanaciones, los restos de la familia fueron trasladados a otro lugar. Número 5. El horror olvidado de Ontario. No todas las casas abandonadas están vacías. Algunas esperan. Algunos lugares tienen una presencia, un silencio antinatural que te hace dudar. Eso es exactamente lo que sintió R.M. Ryder cuando se topó con una casa en ruinas, torcida y abandonada en la solitaria cima de una colina de Ontario. En 2022, Ryder estaba de excursión cuando la vio. El esqueleto podrido de una casa contra el paisaje otoñal. Ventanas destrozadas, paredes desmoronándose. La escena de un crimen, un escondite. La curiosidad lo venció. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro, el hedor a descomposición impregnaba el aire. Jaulas oxidadas de animales cubrían el suelo. La mugre manchaba las paredes y el techo se hundía. Pero el detalle más inquietante, un televisor moderno en la esquina,
rodeado de botellas de bebida medio vacías. Alguien había estado allí recientemente. Ryder se fue, pero el misterio lo perseguía. Una cosa que estoy notando es que no hay arte en las paredes, ninguna decoración. Es bonito. Psst. Empezó a excavar, y lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. La casa perteneció a un criador de perros obsesionado con la producción masiva de cachorros para venderlos rápidamente. Los perros estaban en la inmundicia, hambrientos y apenas socializados. Número 4. El oscuro pasado de la casa Redman Hirahara. Los fantasmas aquí perduran en la historia. Al sur de Watsonville, California, la casa Redman Hirahara yace abandonada, un símbolo de injusticia. En 1940, la familia Hirahara, japonesa estadounidense, compró esta mansión como símbolo de su éxito. Pero tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, todo cambió. La Orden Ejecutiva 9066 de Roosevelt forzó a miles de japoneses estadounidenses, incluidos los Hirahara, a campos de internamiento. Durante 4 años vivieron en barracones, despojados de dignidad y libertad. Aunque recuperaron su casa en 1945, las cosas nunca fueron iguales. En 1989, un terremoto dañó la estructura, forzándolos a abandonarla definitivamente. Hoy, la mansión se desmorona, testimonio de un oscuro capítulo en la historia estadounidense. Sus verdaderos fantasmas no son espíritus, sino ecos del sufrimiento humano real. Número 3. El monstruo del mausoleo. La cripta más espeluznante de Polonia. Se suponía que sería un lugar de descanso. En cambio, se convirtió en un escenario para lo macabro. En lo profundo de los bosques de Polonia, un solitario mausoleo se yergue en un silencio inquietante. Sus muros desmoronados esconden un secreto extraño e inquietante. Este es el Mausoleo Becker, construido en 1891 como el lugar de descanso final de Emil Becker, un antaño adinerado terrateniente. Pero su mute no fue el final de su historia. Fue solo el comienzo de algo mucho más extraño. Poco después del entierro de Becker, el mausoleo fue saqueado. Vándalos irrumpieron en el interior, robando todos los objetos de valor que encontraron. Pero el robo dio un giro siniestro cuando desenterraron los restos de Becker y, por razones que nadie puede explicar, colocaron su cadáver en diferentes posiciones alrededor de la cripta. Curiosidad morbosa, una broma pesada. Cualquiera que fuera el motivo, marcó el mausoleo con un aire de pura maldad. Pero este lugar no había terminado de escandalizar a la gente. En los últimos años, el mausoleo se hizo famoso por algo aún más extraño. Una estatua demoníaca de tamaño natural acecha en su interior. Número 2. El pueblo abandonado de Kuldara, la misteriosa maldición de la India. Algunos pueblos desaparecen por guerras, enfermedades o desastres. Pero Kuldara, en la India, fue abandonada de la noche a la mañana, dejando solo preguntas e historias de fantasmas. Ubicada en Rajasthan, Kuldara fue una vez un pueblo próspero, hogar de los brahmanes Paliwal, una comunidad próspera y culta. Pero a principios del siglo XIX, algo sucedió. Algo tan aterrador que una población de 1.500 personas desapareció sin dejar rastro. Cuenta la leyenda que la caída de Kuldara comenzó con Salim Singh, un poderoso y despiadado ministro de la región. Su codicia era legendaria y su gobierno temido. Un día, Singh puso la mira en la hija del jefe de la aldea. Exigió que se la entregaran, amenazando con la destrucción si los Paliwal se negaban. Los aldeanos no tenían intención de ceder, pero en lugar de quedarse a luchar, hicieron algo impactante. Número 1.
Montecristo Homestead, la casa más embrujada de Australia. Montecristo Homestead, una majestuosa mansión victoriana en Yoon, Nueva Gales del Sur, esconde una historia oscura tras su elegante fachada. Construida en 1885 por Christopher Crowley, un granjero que se enriqueció gracias al ferrocarril, la casa pronto se convirtió en la más imponente de la región. La tragedia llegó en 1910, cuando Crowley murió por una infección. Su viuda Elizabeth, devastada, se recluyó en la casa durante 23 años, saliendo solo 2 veces antes de su muté en 1933. La propiedad quedó abandonada hasta 1963, cuando los Ryan la restauraron. Se dice que 10 espíritus habitan la mansión. Los Crowley, una criada embarazada que se suicidó dejando una mancha de sangre imborrable. Harold, el hijo encadenado de otra criada que murió de hambre. Un mozo de cuadra quemado vivo. La pequeña Ethel, empujada por las escaleras por una fuerza invisible. Y Jack Simpson, un conserje asesinado en 1960. Montecristo sigue siendo considerada la casa más embrujada de Australia, recordándonos que algunos lugares guardan secretos que se niegan a desaparecer. Nos vemos en el próximo video.